Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén Cárdenas, soy estudiante del Instituto Americano Cultural y estudio la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. El día de hoy les voy a hablar sobre el TDAH, un impacto en la vida social y el por qué. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre este trastorno o conocen a alguien con este padecimiento? De tipo social, cognitivo o de comportamiento, en el cual quedan afectados procesos psicológicos como son la emoción, la motivación, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación y el aprendizaje. Mientras que déficit de atención es de tipo neurológico y se caracteriza por ser originado en la niñez. Según un estudio que se realizó, un tanto porcentaje de la población tiene este trastorno y ocurre principalmente en la niñez. En México existen aproximadamente 42.5 millones de niños y jóvenes con este padecimiento, individuos de 0 a 19 años de edad. La encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica señala que 1.600.000 niños dentro del país tendría TDAH, es decir, hasta el 6% de la población. De 6 a 19 años, solo 8% es atendido. De acuerdo con dicho documento, la estructura del sistema de salud nacional es insuficiente para atender a niños con este trastorno. A esto se suma la carencia de recursos económicos tanto institucionales como familiares para enfrentar el problema cuando no es tratado a tiempo. Y es que en México hay solo 150 neuropediatras, 200 paidopsiquiatras y un hospital psiquiátrico infantil público. Asimismo, no existe la cultura de trabajo interdisciplinario en coordinación entre los padres y los profesionales necesarios. Interdisciplinariamente en coordinación entre los padres y los profesionales necesarios para el tratamiento. El médico, el pedagogo, la trabajadora social y la familia. El déficit de atención como tal no se puede diagnosticar tan fácil, ya que como mencioné anteriormente, es de tipo neurológico y se tiene que acudir con un especialista, el cual realiza otro tipo de pruebas en el niño que presente estos síntomas. En la actualidad, aún esta enfermedad es considerada como un mito, ya que los docentes y las personas creen saber que cuando un niño no pone atención, es inquieto, no tiene interés en lo que está haciendo, en el momento ya tiene este tipo de padecimientos, y pues no. 10, que es un manual que ocupan los psicólogos en México, nos dice que se enfoca en diferenciar este trastorno del trastorno disocial, dándole prioridad al trastorno hipercinético. Este trastorno tiene que tener 6 meses de duración, son los que se utilizan para dar un diagnóstico más confiable. El déficit de atención se define como un trastorno del neurodesarrollo. Es caracterizado por niveles problemáticos de inatención. Son los que se utilizan para dar un diagnóstico más confiable. El déficit de atención con hiperactividad se define como un trastorno del neurodesarrollo. Es caracterizado por niveles problemáticos de inatención, desorganización o hiperactividad, y en algunos casos impulsividad. La hiperactividad, el cual es un patrón de comportamientos caracterizados por la vehemencia y la inquietud. La impulsividad, que es la dificultad que presentan para inhibir ciertos comportamientos o conductas.
demorar respuestas, esperar turnos, comportamientos o comentarios inapropiados. La falta de atención es otro de los constantes problemas que existen dentro de la conducta. Los niños afectados no son capaces de prestar atención durante un tiempo muy prolongado de tiempo y por esto le dedican poco tiempo. La impulsividad, que es la dificultad que presentan para inhibir ciertos comportamientos o conductas. Demorar respuestas, esperar turnos, comportamientos o comentarios inapropiados. La falta de atención es otro de los constantes. Los niños afectados no son capaces de prestar atención durante un periodo prolongado y por ello solo dedican poco tiempo a las actividades constructivas. A menudo el déficit de atención con hiperactividad dura hasta la adultez con un consecuente deterioro del funcionamiento social, académico y ocupacional. ¿Qué medicamentos son los que se les proporcionan a los niños que tienen déficit de atención con hiperactividad? Ya que el paciente cuenta con un diagnóstico fiel, se medica, pero hay que tomar mucho en cuenta que se debe de ser cuidadosos a la hora de medicar, ya que estos pueden generar dependencia o adicción, o en ocasiones llegan a ser demasiado fuertes. Sin embargo, en la actualidad hay dos medicamentos que son recomendables. El primero es el metilfedinato, el cual es un estimulante que ayuda a mejorar tanto la hiperactividad como la inatención. El segundo es atomoxetina, el cual se queda durante todo el día y puede administrarse una sola toma por la mañana. Entre los beneficios que demuestra este medicamento es que no tiene potencial de abuso, mejora la ansiedad y no empeora los tics, así como su efecto se mantiene constante entre las tomas, lo cual esto ayuda al paciente a que no se olvide de tomar el medicamento a diferencia del estimulante. Estos son los fármacos recomendados en la actualidad para tratar el déficit de atención con hiperactividad en niños y jóvenes, por su eficacia y seguridad a la hora de suministrar estas dosis o medicamentos. Los niños que tienen déficit de atención con hiperactividad suelen sufrir mucho bullying, tanto por sus compañeros de clase, docentes, familiares, amigos e incluso conocidos. Esto debido a que no se cuenta con la información suficiente sobre el padecimiento, o se empieza a desconocer lo que conlleva a tener este trastorno. Es por esta razón que se comienza a creer que con castigar, agredir o alejar se podrá llegar a una buena solución, o se puede controlar mejor a este tipo de niños, sin tomar en cuenta que todo esto puede afectar tanto física, emocional, intelectual y socialmente al individuo. Muchas veces por la falta de información lleva a que las maestras o la gente, que porque un niño es inquieto, no pone atención, no se distrae con mucha facilidad, ya tiene este padecimiento. A raíz de esto, los niños empiezan a ser agredidos, ya que consideran que son niños incontrolables, maleducados o simplemente no quieren poner atención. Y pues no es así. Es un distanciamiento social que no nada más se sufre por tener este padecimiento, sino que se empiezan a tener distanciamientos, alejamientos, o empiezan a creer que él es el problema, o él es el que ocasiona las cosas que se hacen dentro del salón de clases. Esto se suma también
en el momento de enseñarles, ya que sufren más los maestros por cómo enseñarles, cómo poner en práctica las cosas de manera que ellos puedan entender lo que se les está diciendo. Es cuando empiezan a educarlos de una manera diferente, los castigan. Solo imagínense si sus hijos estuvieran pasando por este tipo de situaciones a raíz de tener déficit de atención con hiperactividad y tuvieran que vivir todo este tipo de situaciones. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué sentirían que a pesar de ya tener tratamiento, estar acudiendo a médicos constantemente, ser rechazados ya sea por su familia o pasar por todo este tipo de situaciones? ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes como padres cómo lo afrontarían? ¿O qué sentirían que a pesar de ya tener una medicación adecuada, por prácticamente toda su vida tengan que estar lidiando con el bullying tanto de maestros como de compañeros? Y que tengan que pasar por el distanciamiento, los discrimine. Es por ello que es importante que sepan, que conozcan, que se concienticen con este padecimiento, que se informen de manera adecuada para que puedan tener una mejor calidad de vida estos pequeños. Como siguiente punto, quiero compartirles un breve relato sobre una persona con déficit de atención e hiperactividad. Los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad, por lo regular, siempre están buscando estímulos nuevos. En la actualidad se están diagnosticando muchísimos casos con este padecimiento. Y con esto se están adaptando las escuelas y los docentes a poder educar de una mejor manera a este tipo de niños. Pero una niña en los 90, con una creatividad exacerbada, que era curiosa y tenía una creatividad exacerbada, una persona muy sensible y con mucha iniciativa, pero incapaz de desenvolverse en los estándares establecidos, era fácil de deducir por sus capacidades diferentes. La niña se sentía profundamente aburrida en clase y, como era de esperarse, la liaba. No hacía nada grave, solo la liaba. Como lo hiciera cualquier niño o niña poco estimulada. Distraía a sus compañeros, se la pasaba todo el tiempo parada y poco a poco se fue haciendo fama en dirección. Fue etiquetada como la mala, la problemática o la que nunca ponía atención. Se la pasaba todo el tiempo castigada. Estaba más tiempo fuera de la clase o en dirección, o por lo regular siempre estaba castigada. La castigaban sin receso 1000 cosas, incluso hasta la llegaban a amarrar a la silla. Llamaban a su mamá constantemente por el mismo tema del comportamiento. De igual manera sus papás se las pasaban todo el tiempo enojado con ella. A veces ya no era más que una simple costumbre. Ya no hacía falta que hiciera algo malo, era etiquetada la mala de la escuela. Era la traviesa y a la cual se le tenía que tratar así o castigar. Se le tenía que tratar así. Fuera de la escuela no fue tan complicada su infancia, ya que tenía amigos en el lugar en el que vivía. Era muy sociable y la herramienta que tuvo ella es que era muy creativa en la hora de realizar los juegos. Esto le hizo ganar varios puntos y así entablar una amistad más grande o socializar. Debido a que los padres y los maestros empiezan a ver este tipo de comportamientos, toma la decisión de acudir a realizarle test de inteligencia, ir a escuelas especiales y acudir con un psicólogo para ver cuál era el problema o si tenía algún tipo de retraso. Es ahí cuando ellos se dan cuenta o les mencionan que esta niña cuenta con déficit de atención e hiperactividad, lo cual esto genera que esta niña comience a tener bullying por parte de sus compañeros y profesores de la escuela. A raíz de esto, la niña empezaba a caer como la sospechosa
o la que hacía todo lo que pasaba en la escuela. Fue ahí cuando la comenzaron a excluir y a hacer que se sentara sola durante el receso, lejos de sus compañeras y compañeros. Esto hacía que los maestros pensaban que iba a meterlos en algún problema, o en este caso pensaban que podía contagiar esta enfermedad. Para un niño con TDAH, lo peor que le puedes hacer es sentarlo a una esquina pegado a la pared. Para ella era considerada como una tortura, ya que se sentía que de verdad se lo merecía. Se autodefinió como la mala y llegó a pensar que realmente se lo merecía. Creía que ella era el problema y no había nada bueno en ella. Aunque desde pequeña tuvo la facilidad de realizar dibujos, manualidades y ser creativa con las cosas, pero como nadie nunca les dio valor, ella tampoco se lo dio. Cuando terminó la primaria, decidieron sus papás sacarla de la escuela, debido a que los profesores le habían dicho que no sería capaz de terminar la escuela. Así que decidieron dejarla que realizara las actividades del hogar. Pero debido a su condición de inatención y falta de estímulo para realizar las actividades, no le nacía el querer hacer las cosas. Fue entonces cuando, después de mucho tiempo, decidió buscar una escuela que se adaptara a sus necesidades. Fue en ese momento que, debido a que se decidió a ser constante, a realizar sus actividades en tiempo y forma, pudo sacar su secundaria de una manera muy satisfactoria, y esto dándole pie a que pudiera seguir estudiando. Sin embargo, decidió tomarse una pausa y empezar a trabajar. Con esto, la niña empieza a tener más constancia en el trabajo, no tuvo problemas ahí y decidió no decir que tenía TDAH por miedo a ser discriminada. Afortunadamente esto le generó unos buenos resultados y duró en diferentes empresas el periodo de 6 años. Se mantuvo ahí. Desafortunadamente, en el último trabajo en el cual ella estuvo, tenía que mantener su impulsividad en lo más bajo, dado a que trabajaba con personas que eran importantes y tenía que controlarse y mesurarse. Debido a esto, en una ocasión no pudo controlar esa impulsividad que se padece dentro del déficit de atención con hiperactividad. Afortunadamente es despedida y es tachada de acosadora debido al desconocimiento que se tiene de que esta persona padecía TDAH, ya que decidió hacerlo así por miedo a que no la contrataran, por lo mismo de que era impulsiva. Entonces, ella empieza a caer en depresión, se desanima de una manera muy mala, y es cuando se decide a dejarlo así. Decide no hacer nada por miedo a que le hubieran dicho. Para este momento ella estaba estudiando la universidad. Sin embargo, a raíz de esto empezó a bajar su rendimiento académico y empezó a no tener ánimos de hacer nada. Después de un tiempo, unos meses, ella decide dejarlo atrás de alguna forma o de otra, tomando en cuenta que tiene otras oportunidades de seguir saliendo y poder desenvolverse de una mejor manera, y que con esta experiencia que le dejó ese trabajo pudiera comprender el por qué ella no dice que tiene TDAH. Esto que acabo de compartir es una experiencia que yo viví. Es por eso que, como último punto, al sistema educativo yo le pediría que estuviera a la altura de los niños. Que no es fácil estar a la altura de muchos niños, pero se podría comenzar con no confundir
la creatividad con inconformismo, la curiosidad con impertinencia, ni la inquietud con alboroto. Entrar donde no caben, y si no podemos forzarlos a entrar, apartarlos, y medicarlos, castigarlos y compadecerlos. Eso es lo fácil, pero hay personas creativas con inquietudes que se cuestionan el mundo y necesitan experimentar, sentir y aportar por encima de lo que les permiten los cauces establecidos. Y a este tipo de niños, si les pones un tapón, lo único que se consigue es que exploten. Hay niños que por sus capacidades podrían ser filósofos, escritores o incluso artistas. Sin embargo, esas personas acaban siendo delincuentes, dependientes del alcohol y las drogas. Acaban siendo infelices en lugar de ser felices. Que destruyen y terminan destruyéndose, en vez de que puedan aportar algo positivo en la sociedad, cuando estas personas podrían estar haciendo todo lo contrario. Esto es por un sistema y una sociedad incapaz de causar y de estimular de una manera más adecuada. Yo me considero realmente una luchadora. Hubo un momento en el que me vi tan abajo que un día decidí que ya no iban a poder conmigo y que a partir de ese momento todo iba a cambiar. Cuando supe lo que quería hacer con mi vida y lo tuve claro, entré a la preparatoria. Inicié la universidad y saqué todo de mí. Saqué todo mi potencial, fui constante y fue así como demostré que podía hacerlo. Entré a hacer teatro los 5 años más importantes de mi vida, ya que fue la herramienta que me ayudó a perder el miedo, a tener más confianza en mí y a canalizar mi hiperactividad de una manera más positiva. Hoy puedo decir que vivo haciendo lo que siempre quise. Hoy puedo decir que vivo haciendo lo que siempre quise en mi vida. Y mi vida, por fin, es lo que siempre debió haber sido. Creativa, comprometida y decidida, con muchas cosas por enseñar, no solo en mi entorno, ¿por qué no? También en el mundo. Lo que se vive con el TDAH, vivo plenamente feliz y me enorgullece hacerlo día con día, lo cual para mí es una oportunidad para dar rienda suelta a nuestros talentos, que niños, jóvenes o personas como yo tenemos las capacidades, cualidades, pese a que un sistema robótico. Sin embargo, hoy con las redes sociales sea quizá un punto de unión entre todos los niños y jóvenes con inquietudes, cualidades, que de verdad apuestan por sus talentos. No toda nuestra generación o las que vienen están perdidas. Y si por separado somos genios, ahora bien, juntos, hay que imaginar si ponemos en común todos nuestros talentos y todas nuestras habilidades para impulsarnos hacia arriba unos a otros, siendo más empáticos y enseñando tanto a nuestros docentes como compañeros de trabajo, compañeros de escuela, amigos, familia, a entender este tipo de trastornos, los cuales llegan a desconocer este tipo de padecimientos, tengan una forma diferente de ver las cosas y tener cambios positivos. Tú que estás mirando este video, te hago estas preguntas. ¿Qué harías si tu hijo, hermano, hermana, primo, amigo tuviera este trastorno? ¿Cómo lo ayudarías? ¿Cómo lo afrontarían como familia?
O si ustedes como padres o docentes, después de saber esto, que una persona que tiene este padecimiento fuera discriminado, excluido o etiquetado, que es contagiosa esta enfermedad o que puede ser considerado como una persona problema, ¿cómo enseñarían a esas futuras generaciones a comprender este tipo de trastornos y darle una mejor calidad de vida a las personas, sin ser discriminadas o lastimadas tanto psicológica como emocionalmente? Los invito a reflexionar estas preguntas y con ello se queden en la memoria sus respuestas. Para finalizar, quisiera compartirles el siguiente video con el único fin de educar y de enseñarles de una manera más fácil qué es lo que sucede cuando hay un niño con TDAH en nuestras familias, con el único fin de sensibilizarnos y hacernos más conscientes de las personas que padecen este tipo de enfermedad. Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. Pablo ahora se siente comprendido. En tdahitu.es trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Hagamos visible lo invisible. Agradezco su atención. Se despide de ustedes Belén Cárdenas Reyes, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación dentro del Instituto Americano Cultural. Gracias.